RCR, la red que comunica y une al Perú. Ingeniero Cerón, qué gusto saludarlo, como siempre, muy amable. Un gusto estar nuevamente en RCR, mi querido José. ¿Cómo está mirando la situación en el país? Hemos tenido unos días bastante convulsionados, ¿no? 3 presidentes en poco menos de 8 días, ¿no? Si bien es cierto, ya juramentó el presidente Francisco Sagasti, ayer también juramentó el presidente del Consejo de Ministros. Ahora hay que mirar hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es el horizonte que tenemos? ¿Cuáles son las perspectivas que se presentan? Porque se trata de un gobierno de transición, ¿no? ¿Cómo está observando usted el panorama, por favor? Bueno, yo sigo preocupado, ya no tanto por el tema de la explosión social, la violencia, y aparentemente eso va calmándose. Esto ha sido pues una reacción principalmente de los jóvenes, pero de todos los sectores de la sociedad frente al fracaso estrepitoso de los políticos tradicionales. Lamentablemente pues han habido infiltrados y ha habido oportunistas políticos que se dedicaron a azuzar la violencia en la que cayeron algunos. En cuanto al nuevo gobierno, pues habría que decir que en cierta forma tenemos, académicamente hablando, un mejor presidente, pero no estoy tan seguro en cuanto al gabinete, salvo por algunas excepciones, de manera que predecir qué es lo que van a hacer cuando quien jefatura el gabinete es una persona procedente de estas ONGs, igual que quien preside el Congreso de la República, que no sé por qué se siguen llamando ONGs, organizaciones no gubernamentales, cuando ya se han vuelto pues totalmente gubernamentales. Y es preocupante, además, para el tema minero, que como sabes es el área en que me desenvuelvo, primero porque, caramba, no ha juramentado el ministro de Energía y Minas o la ministra que voceaban, ¿no? Se hablaba de Carlos Herrera Descalzi o de Roxana Barrantes, y estamos en este momento aún sin ministro de Energía y Minas, una cartera tan importante. La pregunta es ¿por qué y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el Congreso con una presidenta que mueve la agenda, que viene pues de Grufide, viene del Frente Amplio, cuya posición respecto a la minería es tan conocida? En ese sentido sí estamos muy preocupados. Yo creo que hay una continuidad o va a haber una continuidad en torno a las políticas del gobierno de Vizcarra en los temas principales. Eso se ve con la ratificación de la doctora Mazzetti en el Ministerio de Salud, por quien yo guardo mucho respeto, por supuesto, pero bueno, no nos ha ido muy bien hasta ahora en ese tema, así que habrá que ver con los hechos qué es lo que va a pasar. Ahora, en ese horizonte que usted traza, ¿cuál cree usted que tiene que ser el desempeño del Ejecutivo frente al Legislativo? Usted acaba de señalar algo muy interesante, ¿no? Tenemos un Ejecutivo que, si bien es cierto, tiene pergaminos académicos, pero tenemos un Congreso que ya tiene una posición populista y una presidenta del Congreso de la República que proviene justamente de las canteras de la izquierda y de organismos no gubernamentales, ¿no? Del Frente Amplio, y pertenece a Grufides y Tierra y Libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se tiene que manejar el Ejecutivo frente al Legislativo? Porque ahora ya no solamente estriba en el panorama económico, hay quienes han saludado la presencia de Waldo Mendoza, pero la calle, ¿no? La calle que se ha pronunciado de una u otra manera siempre tiene o siempre se presenta con un indicador, ¿no? Y hay sectores bastante radicales, hay que decirlo, que ahora ya lo que propugnan es una asamblea constituyente, ¿no? Bueno, efectivamente yo espero que el doctor Sagasti, que aparentemente es una persona muy conciliadora, no vaya a caer en las tentaciones o no sea manipulado, ¿no? No creo que la confrontación vaya a ser directamente con la presidenta del Congreso,
quién sabe si él cae en la tentación de hacerle caso a algunos de los que lo rodea. Ciertamente el ministro de Economía no es partidario de un cambio de constitución, pero él es el único. Por otro lado, yo lo he escuchado muchas veces en la universidad, es colega mío en otra facultad, en la universidad, y conozco un poco más sobre su posición sobre la minería. No es una persona antiminera, pero tampoco es un hincha de la minería. Él minimiza la importancia de la minería en la economía del país, y eso es altamente preocupante. Yo no he escuchado hasta ahora al nuevo gobierno hablar nada en torno al sector minero. Están hablando más que nada en términos de agricultura y otras áreas que evidentemente también son importantes, pero en cuanto al sector minero no hay todavía un panorama claro. Si no hay ni siquiera un ministro, ¿qué podemos esperar, no? Ahora, justamente en ese horizonte, ¿cómo ven las futuras inversiones o las inversiones en el plano de la minería, no? Bueno, lo que hay es lo que hay y seguirá. O sea, no va a parar un Quellaveco, por ejemplo, ¿no? Pero pensar que se van a reactivar proyectos como Conga o que eventualmente Tía María va a salir en los próximos meses, yo creo que es un poco difícil. La mayoría de los inversionistas evidentemente van a esperar a que se aclare el panorama electoral. Acordémonos que este es un gobierno de transición, es un gobierno de pocos meses, que tampoco podría hacer muchas cosas en ese sentido. A lo que tiene que dedicarse evidentemente es a controlar el tema de la pandemia. Ojalá que no haya una segunda ola con toda esta exposición al contagio que ha habido con las marchas. Tiene que concentrarse en los temas económicos, de tratar de estabilizar a la economía. De lo que hemos escuchado del presidente, que se va a apelar al endeudamiento. Hay otras versiones que circulan por ahí de que se apelaría a lo que queda de los fondos en las AFPs y que se trastocaría esto por bonos del Tesoro. Es decir, hay bastantes temas de los cuales preocuparse, y por el lado de la minería yo no veo sinceramente que en los próximos meses haya que esperar algo. Ahora, no somos en estos momentos para usted un país predictible. O sea, no generamos confianza en el inversionista, sobre todo en los grandes proyectos de inversión, sean estos proyectos mineros o proyectos de otra índole, ¿no? Toda convulsión social aleja al inversionista. Lo primero y la primera tarea del nuevo gobierno y del presidente Sagasti es básicamente tranquilizar al país. Todavía estamos viendo manifestaciones por aquí, por allá. Vemos que han cerrado el aeropuerto, no sabemos por qué. Es decir, todavía hay un clima muy alto de incertidumbre como para que cualquier inversionista, no solo el minero, empiece a arriesgarse. ¿Cuál va a ser el comportamiento de la economía? ¿Qué va a pasar con la tasa de cambio? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Por ejemplo, si hablamos de las tasas de interés, ahí hay algo de que el actual presidente podría hacer, ¿no? Tratar de que hayan créditos baratos, accesibles para la pequeña y mediana empresa, es decir, cosas puntuales en beneficio de la población que sí se podrían hacer y que pues empezarían a generar confianza, ¿no? Entonces, eso sí es algo que podrían ellos trabajar. La gente que tiene alrededor, mayormente viene de ONGs, también hay viceministros que conocen algo la función pública, la mayoría provienen del gobierno de Ollanta Humala, pero son técnicos y no son los radicalones que hubiéramos tenido pues con la señora Rocío Silva Santisteban, ¿no? Entonces, al menos por ese lado, el Perú ha salido mejor librado de lo que hubiera podido ser. O sea, para usted hay espacio para generar una agenda mínima, una agenda de concertación para la posibilidad de que los proyectos sigan adelante. Sí, claro, todo depende de cuál sea la reacción del presidente Sagasti y de sus principales colaboradores que tienen que ver con ese tema. Dentro del gabinete, indudablemente, como decía, no está al nivel del anterior, pero eso no es con todos. Hay figuras
relevantes, diría yo, que pueden generar confianza. Hay una ministra que ha sido gerenta general de la CONFIEP, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo yo que el panorama no es tan oscuro, pero hay una gran incertidumbre todavía y habría que ver en los próximos días qué es lo que va a suceder. Yo creo que lo primero que hay que hacer es escuchar lo que la Premier tenga que decir cuando tenga que asistir al Congreso a pedir el voto de confianza. Y lo otro que tendríamos que ver es cuál va a ser la reacción del Congreso, que esperemos que sea una reacción responsable, ¿no? Si es que logran entenderse ejecutivo y legislativo, yo creo que podríamos tener un periodo de transición adecuado. En caso contrario, más bien la polarización va a aumentar y, bueno, quién sabe lo que pueda pasar en las siguientes elecciones. Ahora, usted ha mencionado el Congreso. ¿Por qué el Congreso tendría que morigerar sus acciones? Y lo que estamos viendo en el Congreso es justamente un Congreso populista, un Congreso que ha tenido posiciones muy cuestionadas, ¿no? El tema de la ONP, el tema de las AFP, ¿no? Pero proyectos de ley que de una u otra manera, incluso el presidente Sagasti ha dicho que hay necesidad de mirar las cosas con mayor realismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que tendría, insisto, mi pregunta de hace unos momentos, ¿no? ¿Cuáles son las señales claras que tendría que darse desde el Ejecutivo y desde el Legislativo para generar esa confianza que tanto se busca en el país? Bueno, desde el Ejecutivo todo va a girar en torno a la figura del presidente de la República. ¿Ya? Ojalá que su premier o alguno de los ministros no torpedeen, pero el señor Sagasti es una persona conciliadora, no es una persona confrontacional, ¿no? Tiene un pasado tranquilo, salvo por ese episodio pues de hace años en la embajada de Japón, cuando le pidió el autógrafo a Serpa Cartolini y al árabe. Pero bueno, esas son anécdotas. No creo que por el lado de él vaya a haber una conducta, una actitud confrontacional. No lo sé en cuanto a los demás ministros, pero él es el jefe, el que puede moderar. Y por el lado del legislativo yo creo que han salido tan golpeados que no les queda otra cosa que moderarse, evitar la confrontación, el cesar con las políticas populistas, porque no hay lugar a dudas de que en las próximas elecciones la mayoría de esos partidos van a salir muy golpeados, ¿no? Y simplemente echarle más leña al fuego, a lo único que va a conducir es a su desaparición total. Que por otro lado, bueno, como decía, el Perú necesita una renovación política, necesita nuevos partidos con otra actitud, gente que sepa comprender a la juventud, que es la mayoría del país. Los jóvenes no son locos, los jóvenes no son los violentos que hemos visto, esos son solo unos cuantos. Y aquí hay todo un cambio cultural la necesidad de comprender. Mire, yo con mis estudiantes en la universidad hablo desde hace muchos años, primero con lo que yo denomino la generación Benedicto, que es justamente la generación que hoy día debe estar entre los 40 y los 50 años, y la cual la denomino yo la generación Francisco, la del Papa Francisco. La Benedicto giró mucho el tema alrededor del tema del relativismo, el tema de la Caritas in Veritate, esa famosa encíclica, y en el caso de Francisco, pues es el tema de la última encíclica, el Fratelli Tutus, que nos habla de la solidaridad. Es decir, es el momento de recuperar los valores tan venidos a menos. Ahí está todo el problema que hemos tenido con la corrupción. Nadie nace corrupto. El problema con el modelo económico no tiene nada que hacer con la corrupción. Corrupción hay en cualquier modelo económico. Lo que hay que tratar es de que esta no quede impune, y no solamente la macro corrupción, que es a la que se han dedicado, sino todo el tema de la micro corrupción. Por eso es que desde algunas tiendas políticas se habla tanto de este Consejo Nacional de Moral Pública o Consejo Nacional Anticorrupción. Tiene que el nuevo gobierno enfocarse más en el tema de la
seguridad, el tema de salud, por supuesto, es el prioritario. El económico no da para mucho más, y menos con el corto tiempo que tiene. Y al Congreso lo que hay que recomendarle es que se quede tranquilo y que lo deje gobernar. En efecto, usted me mencionaba que es necesario ir a una renovación política, ¿no? Que nuevas figuras surjan. ¿Tenemos entendido que usted está pensando incursionar en política? Bueno, yo he estado interesado en el tema de la política desde hace mucho tiempo, algo hecho en el pasado, pero más que nada soy un técnico al servicio del país. Y si el partido con el que simpatizo me pidiera que postulara, yo no tendría ningún inconveniente en aceptar. Pero sea en un cargo público o fuera de un cargo público, el tema es apoyar, contribuir, no es la figuración, no es el sueldo de congresista o de ministro lo que me atrae. Lo que me atrae a estas alturas de mi vida es dejar un Perú mejor para mis hijos, para mis nietos, y eso se hace trabajando desinteresadamente. Muy bien, ingeniero Mario Cedrón, como siempre muy reconocido, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable. Igualmente, José, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.